En esta presentación vamos a hablar de síndrome convulsivo, que se trata de un cuadro bastante común y que no necesariamente significa epilepsia. ¿Ya? Eso es un concepto muy importante a tener claro. Una crisis convulsiva es un cuadro bastante inespecífico, habla de un evento paroxístico de actividad cortical anómala, que generalmente es autolimitado, pero que pudiera ser por algún problema metabólico, pudiera ser efectivamente una epilepsia, podría ser algún problema estructural o incluso alguna anoxia cerebral ambiental incluso. O sea, es muy inespecífico tener una crisis convulsiva y una vez que uno lo identifica, es importante saber qué camino voy a tomar. ¿Ya? La clínica puede ser focal o puede ser generalizada dependiendo de los distintos cuadros y del paciente. En general son cuadros bastante estereotipados. Es muy importante, como les digo, esto de no hacer la similitud entre una crisis convulsiva y epilepsia, porque de hecho la mayor parte de los pacientes que convulsionan no son epilépticos, sino que son por otras causas, que es lo que vamos a ver a continuación. Es muy relevante esto, puesto que cuando yo digo que el paciente tiene epilepsia, se trata de una enfermedad crónica donde el paciente tiende a repetir crisis en el tiempo y por lo tanto debo dejarle fármacos para eso, fármacos antiepilépticos. Entonces, si yo no tengo claro si el paciente solo tiene una crisis convulsiva o es epiléptico, puede ser que le esté dando fármacos antiepilépticos por mucho tiempo a un paciente que no lo requiere. Entonces, ¿qué es lo que más uno tiene asociado? Bueno, un paciente epiléptico que tiene una crisis convulsiva o una crisis, ¿cierto?, dentro de su epilepsia. Entonces, esto está dentro de una enfermedad crónica donde hay una fase neurofisiológica en la cual el paciente tiene este riesgo en el tiempo para hacer crisis y por lo tanto, en este caso, obviamente hay que tratarlo con fármacos antipilépticos o anticrisis que se dice hoy en día más que antipilépticos. Sin embargo, las otras crisis que son bastante comunes son las crisis sintomáticas. ¿A qué se refieren estas crisis sintomáticas? Que hay un ambiente tóxico metabólico que explica la crisis. ¿Ya? Generalmente no hay una base estructural y hay que manejar la causa de base. No se trata con antiepilépticos. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, con hipoglicemia o hiperglicemia que pueden dar crisis convulsivas. Tenemos pacientes con hipo o hipernatremia. Tenemos pacientes sépticos. ¿Ya? Entonces, en esos casos, uno debería tratar de mejorar la causa tóxico-metabólica subyacente y no hay indicación de fármaco antiepiléptico. Más si es que estamos en un caso de que el paciente no tiene focalidad del examen físico, se le hace una imagen también, ¿cierto? Y no hay una lesión estructural. Hay otro tipo de crisis convulsiva que serían las crisis secundarias a alguna anoxia estructural. ¿Ya? Y que en general, cuando estamos hablando de una crisis aguda, por ejemplo, tenemos un accidente vascular dentro de la primera semana o tenemos algún TEC dentro de la primera semana, uno tolera que pueda tener una crisis convulsiva. ¿Ok? Ahora, si el paciente tiene más de una crisis convulsiva, ahí en general uno también tiende a pensar de que pueda ser necesario un fármaco antiepiléptico, especialmente como vamos a ver a continuación, si es que la lesión es cortical. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una crisis secundaria a una anoxia estructural, tengo que dividir si fue en la primera semana o más allá de la primera semana. En general, en la primera semana uno tolera una crisis y no se tratan. Cuando los pacientes tienen más de una semana de esta lesión y hacen una crisis, va a depender de dónde está ubicada la crisis y si es bastante cortical, porque si es así, ahí pudiera requerir fármaco antiepiléptico. ¿Ya? Insisto, ¿cierto?, de que si solamente tiene una crisis y especialmente estamos hablando de una etapa aguda, se maneja con benzodiazepina y nada más. Si ya va repitiendo las crisis en el tiempo, obviamente ahí hay que tratarlo. Si tiene una crisis más allá de la primera semana y es una lesión muy cortical, también pudiera ser en algunos casos necesario tratarlo. ¿Ya? Es muy importante hacer la diferencia cuando hay un daño estructural, ¿dónde está la lesión? Por ejemplo, en el caso de la izquierda hay un infarto cerebral importante con compromiso cortical de la arteria cerebral media derecha y esa es una lesión muy cortical que perfectamente provoca crisis convulsiva. Si ese paciente tiene una crisis no provocada, tiene más de 7 días de evolución, que es lo más probable por la imagen,
Bueno, en ese caso, que es una crisis no provocada, pero con esta lesión estructural tan cortical, en este caso pudiera uno empezar con fármaco antipiléptico. Si tiene más de una crisis, claramente hay que tratarlo. A diferencia de las imágenes que están a derecha, donde hay una lesión capsular izquierda, en el brazo posterior de la cápsula izquierda, muy chiquitita, ¿cierto? Y también hay una lesión de tronco y cerebelo, que esas son imágenes que no, en general, denotan regiones donde no se producen crisis convulsivas. Por lo tanto, en esos casos habría que pensar muy bien qué fue lo que pudo haber provocado la crisis, porque es muy poco probable que esa crisis capsular, que esa lesión capsular o esa lesión en cerebelo o en tronco lo provoquen. Entonces, ojo de que cuando hay lesiones estructurales no es lo mismo tener una lesión cortical a una lesión más profunda. Lo otro que hay que tener en atención, porque pueden ser factores que gatillan una crisis convulsiva en un paciente, entre comillas, con un cerebro sano, pero también puede ser un paciente epiléptico que sometido a alguna de estas situaciones se pueda descompensar. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el tema del alcohol, tanto la suspensión como el abuso, las drogas, donde es muy importante el uso de la cocaína, que genera crisis, también la marihuana, las crisis, las drogas alucinógenas también, algunos anestésicos, algunos antidepresivos, ¿cierto?, la instalación o suspensión, algunos neurolépticos, algunos antibióticos, la privación de sueño. Fíjense que la privación de sueño en forma transversal baja bastante el umbral convulsivo y de hecho cuando uno quiere, en el electroencefalograma, cuando hay una sospecha alta de un paciente epiléptico y el primer electro es normal, uno hace un segundo electro con privación de sueño para mejorar, ¿cierto?, la sensibilidad del examen porque baja el umbral convulsivo. Y paradojalmente la intoxicación, por ejemplo, intoxicación por fenitoína, puede también provocar crisis convulsiva y por supuesto la fiebre. ¿Ya? Entonces estos factores son muy importantes porque pueden por sí solos provocar crisis o en un paciente epiléptico pueden descompensarlo o en un paciente que tiene una lesión cortical también puede desencadenar una crisis secundaria. Bueno, el manejo, ya lo hemos conversado en otras presentaciones, es el ABCDE, ¿cierto? Si el paciente tiene una crisis única, después pasa del podictal, despierta al paciente, eh, pedir exámenes generales para descartar que no haya que no haya sido una crisis sintomática, algún problema tóxico metabólico, y si el paciente tiene focalidad o tiene algún antecedente de trauma, por supuesto pedir una imagen para descartar de que no haya que no haya sido una crisis secundaria a a una lesión estructural. Y si estamos en el ambiente de servicio de urgencia y tenemos la sospecha que hay alguna infección del sistema nervioso central, por supuesto una punción lumbar. En general, cuando hay crisis sintomáticas y sin focalidad del examen físico, la verdad es que uno dice, bueno, el paciente tenía una hiponatremia muy severa o tenía una hipoglicemia, pasó la crisis y el paciente está sin alteración al examen físico, sin focalidad, incluso pudiera no ser necesario hacer una imagen, un escáner. En general se pide, en general, independiente que haya una causa metabólica, igual en la práctica se pide un TAC de cerebro. Si hay una sospecha de que sea una crisis estructural, porque el paciente tiene el antecedente de alguna lesión o el examen físico tiene una focalidad, obviamente ahí también se pide un TAC de cerebro. Ojo que es muy importante que tanto para una crisis sintomática como para una crisis estructural con un TAC de cerebro basta y sobra. Ahora, si tengo un paciente con una crisis no provocada, y tiene un primer escáner normal, bueno, este es un paciente que puede tener mucho más probabilidad de tener una epilepsia, porque es una crisis no provocada con exámenes normales, TAC normal, y por lo tanto para el seguimiento ahí lo ideal sería pasar a una resonancia de cerebro. ¿Ya? Pero en los primeros casos, una crisis sintomática o una lesión estructural que haya provocado una crisis, con el escáner basta y sobra. El electro también, ¿cierto? Hay que hacer la diferencia de que si yo tengo una crisis que fue por algún trastorno metabólico o tengo una lesión estructural cortical que me la explique, la verdad es que el electro ahí se puede pedir, ¿cierto? Pero la verdad es que no tiene la mejor indicación. La mejor indicación del electroencefalograma es cuando tengo una crisis no provocada para el seguimiento de ese paciente y ver si fuera necesario ocupar algún fármaco antiepiléptico a largo plazo. ¿Ya?
Especialmente si yo tengo un paciente que tuvo una crisis por algo súper identificable, tuvo una hiponatremia, tuvo una hipoglicemia, etcétera, y yo mejoro eso y el paciente obviamente no va a tener más crisis, ahí la verdad es que no tiene ningún sentido pedir un electroencefalograma, incluso puede ser confundente, ¿ya? ¿Dónde está muy indicado? Como les comento, cuando es una crisis no provocada para el seguimiento. Bueno, hasta el 5% puede tener de la población normal puede tener un electro alterado, por eso que es muy importante que tenga una indicación clínica clara, ¿ya? Y al revés, hay pacientes epilépticos que tienen focos muy pequeños o focos muy profundos, además que recuerden que el electroencefalograma dura 20-30 minutos, por lo tanto hay mucho paciente epiléptico que tiene electros normales, el electro de superficie tradicional normal. Un primer electro en general tiene un 50-60% de sensibilidad, el segundo puede subir a 60-80% y ya la verdad que el tercero no sube más que eso, ¿ya? Así que en general uno pide un segundo electro y especialmente si hay una sospecha clínica con privación de sueño, y eso es lo que uno pide, ¿ah? No vale la pena pedir 3 electros, 4 electros, 5 electros, 6 electros porque no va a subir mucho más la sensibilidad. Entonces, por favor recordar de que el electro tiene su mejor rol cuando es una crisis no provocada y que cuando son crisis sintomáticas, algún trastorno tóxico metabólico, no vale la pena pedirlo, puede ser incluso confundente. Bueno, los tipos de crisis siempre hay que pensar y hay que tratar de clasificarlo si es que tienen compromiso de conciencia o no. Si es que el paciente tiene una crisis focal, eso significa que hay una zona específica del cerebro que va a estar alterado, ¿cierto? Y por eso el síntoma va a ser en relación con esa zona cortical. Las mioclonías se refieren a sacudidas de grupos musculares breves, ¿cierto? Saltos breves, que pueden ser generalizadas, también pueden ser focales. Ojo que las mioclonías son bastante inespecíficas en el sentido que se pueden ver en muchas patologías. Un paciente urémico puede estar con mioclonía, también un paciente con una enfermedad por prion, un Creutzfeldt-Jakob, también pueden hacer mioclonía. Paciente con daño hipóxico isquémico pueden hacer mioclonía. Está la epilepsia mioclónica juvenil también. Entonces es bastante, hay varias patologías que pueden dar estos cuadros. La ausencia es cuando el paciente queda, ¿cierto?, como dice la palabra, ausente, o sea, un compromiso de conciencia que generalmente es breve y que no tiene poictal, y el paciente no cae en atonía, tampoco tiene movimientos tónicos o clónicos, sino que simplemente deja de estar lo que estaba haciendo. Pudiera haber algún pequeño automatismo, ¿cierto? Y lo más característico es que después vuelve como que no era pasado nada, sin poictal. La crisis atónica, el paciente ahí es distinto, pierde el tono, pierde el conocimiento y cae en forma súbita, incluso deben ocupar casco los pacientes muchas veces, y en general en adultos es difícil ver crisis atónicas, ¿cierto?, solas, porque en general están en un contexto de un paciente ya con algún daño cerebral o que tiene algún síndrome epiléptico bien importante. O sea, son pacientes que tienen ya un cerebro, entre comillas, dañado. ¿Ya? Entonces, en adultos es difícil ver un paciente que, por ejemplo, viene de la calle y solo tiene crisis atónica. Eso no se ve. Generalmente, como les digo, es más un cerebro que está dañado por algún síndrome. ¿Ya? Así que cuando escuchan la historia de un paciente que tiene crisis y cae en atonía, eso lo principal es hacer el diagnóstico diferencial con un síncope. ¿Ya? Bueno, las crisis tónicas, el paciente se aumenta de tono, ¿cierto? Y las clónicas hay contracciones espasmódicas cada cierto ritmo. Lo más clásico, ¿cierto?, es cuando tenemos las crisis generalizadas tónico-clónicas, que primero está la fase tónica, después la clónica, y dura máximo 3 minutos, en algunos casos un poco más. El poictal es el que dura más, ¿cierto? Y primero el paciente tiene esta fase tónica y después esta forma rítmica, las clonías que son en extremidades superiores e inferiores, que van bajando en frecuencia. ¿Ya? Bueno, la semiología de las crisis es bastante diversa, ¿no? No es el objetivo de esta presentación hablar de cada una de las crisis, pero siempre hay que pensar que si yo tengo, por ejemplo, un foco en el homúnculo motor, va a tener movimientos en ese sentido. Si tengo un foco en el homúnculo sensitivo, va a tener síntomas sensitivos, etcétera. Ya es como
Hay que como tener muy clara la neuroanatomía y en base a eso y a lo que nos cuenta el paciente o veamos, ¿cierto? Podemos establecer dónde pudiera estar el foco. Ahora, de todas formas, siempre hay que pensar de que muchas veces hay focos que difunden rápidamente. Muchos pacientes que se presentan como crisis tónico-clónica generalizada difunden muy rápido el foco y solamente a través de un electroencefalograma o incluso electroencefalograma con inserción, ¿cierto?, en parénquima, recién ahí se puede encontrar algún foco. ¿Ah? Bueno, como les digo, pueden ser estas crisis focales sin compromiso de conciencia o con compromiso de conciencia, motores, sensitiva, autonómica, ¿ya? Ojo cuando hay sensación, ¿cierto?, de epigastralgia, cuando hay sensación de miedo también, hay algunas sensaciones de déjà vu, ¿ah? Que en la medida en que son estereotipadas y preceden al compromiso de conciencia y es lo último que recuerda el paciente, bueno, eso es lo que nosotros hablamos que es un aura. ¿Ya? En general, cuando hay, eh, cuando hay síntomas que son temporal medial, de una esclerosis temporal, por ejemplo, mesial, ahí están todos estos síntomas más neuropsiquiátricos que pueden incluso ser diagnóstico diferencial de patología psiquiátrica. ¿Qué es lo que nos tiene que orientar hacia algo epiléptico? Es que esta sensación de miedo, por ejemplo, o este déjà vu, o esta sensación de despersonalización es estereotipada, o sea, siempre es lo mismo, y después generalmente hay un compromiso de conciencia. Y puede después evolucionar, ¿cierto?, con lo que nosotros sabemos, una crisis tónico-clónico generalizada, con todo lo que eso significa. La fase tónica, la fase clónica, el compromiso desenteriano, la mordedura lingual, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la ausencia clásica y las crisis focales con compromiso de conciencia, ¿por qué es importante hacer la diferencia? Porque la ausencia en general no tienen un sustrato estructural, ¿ah? Generalmente la resonancia o el escáner sale normal y se ocupa valproico, la motrigina, levetiracetam. ¿Ah? En cambio, cuando hay una crisis focal, ahí el sustrato estructural es mucho más importante. O sea, efectivamente puede haber una lesión, un tumor, puede haber alguna esclerosis mesial, etcétera, y por lo tanto es fundamental una resonancia. Y lo otro, cierto, que se ocupa, por ejemplo, carbamazepina como primera opción, y la carbamazepina en ausencia anda mal, ¿ah? Como que no está indicado. Entonces, por eso es muy importante hacer esta diferencia. Las crisis de ausencia clásicas son crisis breves, 10-20 segundos, inicio y fin súbito, tiene un electro que es bastante característico con punta onda lenta a 3 Hz, no hay un podictal y puede haber algún pequeño automatismo muy, muy pequeño durante la ausencia. Distinto es cuando es una crisis focal, dura más de 60 segundos, puede durar 1 minuto, 2 minutos, algún automatismo incluso que puede ser más complejo, como seguir escribiendo o seguir echándole, qué sé yo, azúcar al café, etcétera. El electro es variable y uno obviamente va a buscar un foco, ya que la crisis es focal. Y aquí sí el paciente después del episodio queda enlentecido, queda bradisíquico o incluso después de esta crisis focal con compromiso de conciencia se puede generalizar. ¿Ya? Entonces es importante hacer la diferencia entre estos dos cuadros. Y como les comento, las crisis van evolucionando, puede pasar de ser una crisis focal sin compromiso de conciencia a una crisis focal con compromiso de conciencia y después incluso puede ser tónico-clónica generalizada. Ahora, ojo de que la clasificación antigua hablaba, ¿cierto?, de las crisis simples, parciales o complejas. Ya simple era sin compromiso de conciencia, compleja con compromiso de conciencia y se hablaba de parcial más que focal. Eso era lo clásico, ¿cierto? Estaban las crisis parciales simples, complejas. Después de las generalizadas, ¿cierto? Bueno, esto la verdad es que no ha cambiado tanto. Pero, ¿por qué le hago esta pequeña pausa? Porque hubo una nueva forma de clasificar el año 2010 que tiene que ver con ser un poquito más descriptivo, tratar de ingresar algunas crisis que no tenían buena cabida en la clasificación antigua y la verdad es que los cambios son menores, ¿ya? O sea, se habla más que de crisis parcial o compleja, se habla de con o sin compromiso de conciencia, en ese sentido más descriptivo el tipo de crisis, y también se habla en vez de parcial, se habla directamente de focal. ¿Mm? Entonces acá tenemos esto como una versión básica de la clasificación.
donde se ve, ¿cierto?, las crisis focales, las generalizadas, y se habla, ¿cierto?, del comienzo. Ya siempre es muy importante establecer y el tener claro cómo comienzan estas crisis. Eh, lo otro que es importante es que se da un buen acápite, la tercera columna, que dice de inicio desconocido. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que o no hay un testigo o tampoco es muy clara la información del acompañante con respecto a su comienzo. Y aquí aparece, ¿cierto?, la clasificación un poco más extendida, donde aparecen las crisis focales, ¿cierto?, con compromiso de conciencia, sin compromiso de conciencia, que pueden ser motoras o pueden ser no motoras, y dentro de las motoras, lo que ya habíamos comentado, que sea clónico, que sea tónico, que sea mioclónico, etc. Entonces, como se fijan, es una clasificación un poquito más descriptiva a lo que había antiguamente, y que yo creo que es un poco más operacional y provocaba un poquito de confusión esto de parcial, parcial complejo, etcétera. Bueno, ¿cuál es la idea de manejar esto? Es el tratamiento, ¿no? O sea, ver cuál es la conducta que voy a tomar. Generalmente cuando hay una crisis única, la tendencia es a no tratar, ¿ya? Y yo voy a buscar excepciones, algunas situaciones particulares, para dar un tratamiento con fármaco antiepiléptico. En cambio, cuando tengo crisis repetidas, ahí la tendencia es que voy a decir sí, si son crisis repetidas, es probable que sea una epilepsia, voy a tratarlo. Y aquí, al revés, voy a buscar excepciones para no tratar. ¿Ya? Entonces, no sé si entienden bien la diferencia, pero crisis única, mi basal es decir, no lo trato, salvo una excepción. En cambio, crisis repetida en el tiempo, ahí yo digo, chuta, no. Aquí generalmente voy a tratarlo con antiepilépticos, salvo alguna excepción. ¿Ya? ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, cuando tengo crisis repetidas, pero pasan 30 años. Supongamos que tuvo una crisis a los 20 años y ahora tiene una crisis a los 60 años. Ahí tenemos crisis repetidas, pero el periodo entre crisis y crisis ha sido muy largo, así que pudiera no ser necesario tratar ese paciente. O supongamos un paciente que tiene hiponatremia, ha sido de difícil manejo esa hiponatremia, ya convulsionado 4 veces, pero las 4 veces fue en contexto de hiponatremia severa. Bueno, ahí tampoco requeriría tratamiento antiepiléptico. Entonces, son más bien situaciones excepcionales. Acá tenemos, ¿cierto?, la típica curva donde aparece en rojito cuando tenemos una crisis sintomática, como el riesgo en el tiempo para volver a tener una crisis, si es que yo tengo solucionado el tema metabólico tóxico, es bajo. En cambio, una crisis no provocada, ¿por qué es importante seguir esos pacientes? Porque tienen 2, 3, 4 veces el riesgo de repetirse en el tiempo. ¿Ya? Por eso que es muy importante cuando ustedes vean un paciente con una crisis convulsiva, si fue provocada por algo tóxico metabólico o estructural o fue no provocado. Y bueno, ¿qué es lo que uno hace con las crisis sintomáticas y estructurales? Bueno, la sintomática, obviamente no dejar antiepiléptico y solucionar la hipoglicemia, solucionar la hiponatremia, etc. Cuando hay lesión estructural, no se recomienda la profilaxis, salvo algunos casos muy particulares de TEC o hemorragia subaracnoidea que sea muy cortical, o trombosis venosa que tenga también algún compromiso sagital superior muy cortical, pero en general no hay profilaxis. Si tiene menos de 7 días esta lesión estructural y el paciente solo tiene una crisis, no requiere tratamiento. Si tiene más de 7 días, ¿cierto? Y es no provocada, si la lesión es muy cortical, se pudiera dejar tratamiento antiepiléptico. Si tiene más de 2 crisis, son no provocadas, se deja tratamiento en general. Y cuando son crisis remotas, o sea, han pasado muchos años después de la lesión estructural, eso se evalúa caso a caso, según el paciente, según el tipo de lesión, etc. Y como les comentaba, el electro se toma para tener una mejor decisión, pero en general, especialmente en crisis incidentales sintomáticas tóxico-metabólicas, no tiene mucho rol. ¿Ah? En cambio, cuando hay una lesión estructural, ahí sí te puede ayudar el electro para ver si esa lesión estructural se ha transformado en algún foco epileptógeno. ¿Mm? Bueno, la primera crisis no provocada, no sintomática, no estructural, hay que ver bien la historia, el examen físico, los exámenes. Y en general uno espera la segunda crisis, ¿ah? Si es que si es que la historia no tiene ninguna situación llamativa, ¿cierto? No fue una crisis nocturna, no tiene algún antecedente de algún síndrome epiléptico, el examen físico es normal,
el TAC de cerebro, la resonancia es normal, ¿cierto? Y el electro también. La verdad es que uno debería esperar una recurrencia, porque en esa situación donde todo está normal, la recurrencia a los 2 años es baja, en menos del 40%. En cambio, si tiene alguno de los ítems de examen físico, historia o los exámenes complementarios alterados, ahí, bueno, ahí cambia la cosa. Ya si el paciente tiene 2 crisis no provocadas, ahí el riesgo de recurrencia es muy alto, así que si el paciente tiene más de 2 crisis, 2 o más crisis, ahí sí se deja antiepiléptico y lo más probable es que ese paciente sea epiléptico. ¿Cuáles son las excepciones para tratar solo con una crisis? Bueno, crisis nocturna, un electro muy alterado que sea muy sugerente, un examen físico alterado, una imagen que esté también con alguna lesión cortical o que el paciente esté dentro de un síndrome epiléptico, por ejemplo, dentro de una epilepsia mioclónica juvenil. Y aquí está, ¿cierto?, un paper bastante bueno, relativamente reciente, donde aparece lo mismo, ¿cierto?, cuáles serían como los factores de riesgo para decir sí, con la primera crisis voy a tratarlo. Y acá este organigrama que es bastante también bueno, diría yo, porque resume un poco lo que ya hemos conversado incluso en otra presentación, de primero establecer bien si fue una crisis convulsiva o no, y si fue una crisis convulsiva, inmediatamente preguntarse si fue sintomática estructural o no provocada. Y si no fue provocada y tiene algunos factores de riesgo, recién ahí pensar en dejar algún antiepiléptico. Ahora, si yo voy a dejar un antiepiléptico, queda importante que se ocupa mucho la fenitoína, ¿ya? Si yo tengo antecedentes de alergia a la fenitoína, hay que tratar de alejarse de la familia de la fenitoína, ¿ah? Porque hay reacciones cruzadas con fenobarbital, con carbamazepina. Por lo tanto, si yo, el paciente tenía alergia a fenitoína y le doy fenobarbital, bueno, obviamente que termino de comprometer al paciente. Tengo que cambiar de familia y ahí irme al levetiracetam, la motrigina o al proico, ¿ya? Recordar de que no tiene mucha utilidad en ausencia o mioclonía. Y la receta de cocina es ocupar 4 ampollas, ¿cierto?, en 500 cc de suero fisiológico, no de suero glucosado, porque eso puede hacer que precipite la solución, y siempre darlo lento, 30-45 minutos, porque el poliglicol, que se ocupa para la suspensión de fenitoína, tiene efectos adversos cardíacos, ¿ya? Obviamente va a estar monitorizado el paciente y si hay alguna alteración se debe suspender la infusión. Bueno, aquí está un poco las generalidades de qué medicamento ocupar o privilegiar, que es lo que hay que tener ojo, que en la ausencia se ocupa mucho el ácido valproico, pero si no se puede, porque una mujer fértil, por ejemplo, en embarazo, se puede ocupar la motrigina, levetiracetam, no ocupar fenitoína ni carbamazepina porque se exacerba la ausencia. Lo mismo con las mioclonías, no ocupar fenitoína, preferir valproico, lamotrigina, levetiracetam. Y con las crisis focales, lo clásico es ocupar carbamazepina como inicial, pero si hubiera algún efecto adverso se puede ocupar otro, fenitoína, lamotrigina, incluso se puede ocupar ácido valproico. Lo mismo con el tema de las crisis generalizadas, que uno empieza con ácido valproico si es que no hay contraindicación, pero perfectamente se puede empezar con lamotrigina, levetiracetam e incluso con fenitoína o fenobarbital, ¿sí? Los medicamentos nuevos, la verdad es que son igual de efectivos que los antiguos, que los de primera generación, pero la gracia es que te da un arsenal de posibilidades mayor, porque tienen menos efectos secundarios, menos interacción farmacológica, y es muy importante, por ejemplo, para pacientes con politerapia o pacientes con medicamentos, por ejemplo, como anticoagulantes. Es mejor ocupar los medicamentos nuevos, la motrigina, levetiracetam, ¿ya? Y la cirugía, bueno, se ocupa, la verdad, solo para casos refractarios o, ahora último, está muy en boga tratar de buscar en forma inicial, en pacientes jóvenes, algún eventual foco epileptógeno, por ejemplo, una esclerosis mesial o una cavernomatosis o una MAV, y tratar de operarlo, eso, sacar ese foco lo antes posible, porque incluso si se hace en forma precoz pudiera ser curativo. Ya recuerden de que la epilepsia funciona como circuitos cerebrales y por lo tanto, mientras más tiempo un paciente tiene un foco, yo puedo operarlo a los 40, 50 años, pero el paciente va a seguir siendo epiléptico. En cambio, si el paciente es más joven, hay más probabilidades de que pueda hacer incluso una cirugía curativa. Bien, bueno, eso podríamos hablar por ahora.